Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Estaré trayendo una pequeña reflexión, una enseñanza donde estaré hablando de un hombre con una fe muy grande, la cual hizo que Jesús se maravillara de esa fe. Un hombre que estaba con un poder, con un rango, mas sin embargo reconoció que la autoridad más grande la tenía Jesús. Donde llega Jesús siempre hay cambios, hay sanidad, hay libertad, hay misericordia. Cuando Jesús llega a tu vida, puedes decir que llegó la luz, que esa vida llena de tinieblas es alumbrada por Cristo Jesús, porque Él es la luz, y donde está Él no hay lugar para las tinieblas. En este hermoso momento, ¿verdad?, en que estaremos leyendo la palabra, quiero llevar una oración para que el Señor me dirija y pueda yo traerla con denuedo en el nombre de Jesús. Padre eterno, Padre bueno, Dios todopoderoso, te ruego que me dirijas, que me enseñes, que hable la palabra con denuedo, que tu Espíritu Santo lleve la palabra para lo cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús te ruego que toda interferencia del enemigo sea, Señor, reprendida en el nombre de Jesús. Y que solamente tú, Señor, seas mi ayudador, mi guía, y que abras el entendimiento y la mente espiritual de las personas que van a oír esta reflexión y llegues a su vida, la palabra llegue para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaremos leyendo el libro de Lucas, capítulo 7, verso en adelante, ¿verdad? Es hermosa la palabra. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto. Vemos nosotros que cuando el Señor Jesús entra a la ciudad de Capernaum, ¿verdad?, dice ahí que un siervo de un centurión está enfermo y a punto de morir. Podríamos decir que estaba agonizando, que estaba en fase terminal, que estaba necesitado de la ayuda de Jesús. Vemos que el centurión quería mucho a este siervo, lo apreciaba, le tenía un cariño especial. Y entonces él envía a los ancianos judíos para que vayan a Jesús y le digan lo que está pasando con su siervo. Y ellos le dicen que este hombre ama mucho a la nación de Israel, que este hombre les ha hecho una sinagoga, que este hombre es digno de que Jesús le cumpla su petición. Sabemos nosotros que en ese tiempo los romanos tenían al pueblo de Dios oprimido, tenían autoridad sobre él. Vemos que este centurión era un hombre de poder que tenía autoridad sobre otros. Era un hombre, según lo que dicen los ancianos, ¿verdad?, al decir que es digno, era un hombre de buen corazón, un hombre bueno, ¿verdad?, y que amaba a Israel, a la nación de Israel. Entonces, vemos nosotros cómo él envía a estos ancianos judíos. Y vamos a seguir leyendo. Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esas son las razones que dan los ancianos judíos. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vemos que cuando Jesús y los ancianos están cerca de llegar a la casa del centurión, él envía a unos amigos de él a decirle a Jesús que él no es digno de que Jesús entre bajo su mismo techo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido indignos de pedir al Señor directamente, verdad? Ir personalmente y decirle: Señor, ayúdame, mira esta situación por la cual yo estoy pasando, mira esta enfermedad que aqueja a este ser querido. O a veces a nosotros mismos nos aqueja una enfermedad o una situación.
Entonces vemos que este centurión no se sentía digno de que Jesús llegara a su casa. Entonces por eso envía a los amigos a encontrarlo. Y dice así, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión había oído de la fama de Jesús. El centurión sabía que donde Jesús llegaba había milagros y se obraban maravillas. Había oído de él, porque la fama de Jesús se había extendido por todos los lugares. Vemos nosotros, ¿verdad?, que él tiene fe y dice, di la palabra y mi siervo será sano. Él sabe que la palabra de Jesús tiene autoridad, tiene poder. Tú sabes que la palabra de Jesús tiene poder. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo Jesús que tenía esta fama en esos lugares. El mismo Jesús que se presentó a la mujer sirofenicia y sacó el demonio de la hija de ella. En el momento en que ella creyó, ¿verdad? Puso su fe en él. Y cuando llegó a su casa, la niña estaba buena y sana. Entonces vemos que aquí el centurión tiene fe de que Jesús diga la palabra y que su siervo será sano. Y el Señor se glorifica cuando nuestra fe está puesta en él. Cuando nosotros no tenemos duda. Porque el que duda no recibirá, dice la palabra, no crea que recibirá algo. Entonces nosotros debemos de poner nuestra fe al 100 en Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido dignos, como les dije, de ir directamente a Él? Y cuando conocemos una persona de Dios, que sabemos que conoce la palabra y que sirve a Jesús, le preguntamos, oye, tengo este problema, te pido la oración por mi hijo, te pido la oración por mi hija. Mira, te pido la oración por tal persona que está enferma. Porque ellos saben que nosotros conocemos la palabra. Porque ellos saben que nosotros vamos a levantar una oración a favor de esa persona. Quiero decirte que en el momento en que tú abres tu boca para pedir la oración, ya el Señor está mirando como tú directamente pidiéndole a Él, aunque no te sientas digno. Pero en el momento en que tú pides la oración y abres tu boca para pedir el favor de Dios, Él se glorifica en tu vida. Y aunque tus ojos naturales no vean el cambio inmediatamente, se está trabajando en lo espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque aunque nuestros ojos naturales no vean las cosas, ¿verdad?, en el mundo espiritual se está trabajando a favor de nosotros. Por eso no pierdas tu fe. Ve como este hombre, ¿verdad?, le dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos nosotros que al ver Jesús esta fe tan grande del centurión, que creyó que con él decir la palabra su siervo sanaría, se glorifica su poder y es sano el siervo. Y él se maravilla y dice que no ha hallado una fe tan grande en todo Israel. Vemos nosotros que este hombre, el centurión, era un hombre de mando, un hombre con autoridad. Pero él sabía que había una autoridad más grande que la de él, ¿verdad? Superior. Así nosotros debemos de saber que la autoridad de Jesús es poderosa, que está él tiene poder, potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que está escrito aquí es para nuestro beneficio, para que nuestra fe crezca. Todas las historias que nosotros vemos, ¿verdad?, son para ayudarnos a que nuestra fe no mengue, sino que crezca. Así que en este día quiero decirte que el Señor tiene control de toda situación, que al momento en que tú le has creído que Él puede hacer algo, al momento que tú has pedido la oración, Él sabe que tú le necesitas. Él se glorificará en tu vida, en la vida de tus hijos
en la vida de tu casa, de tu hogar, de tu esposo, de tus familiares, de tu vecino, de tu amigo. Porque Jesús es bueno, porque Jesús es misericordioso y Él te ama. Vemos nosotros que aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 5, se nos vuelve a hablar la historia, ¿verdad?, de este hombre. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vemos aquí que se nos habla un poquito extra para saber qué tipo de enfermedad tenía él. Él era paralítico, estaba postrado en su cama y estaba atormentado en dolor. Una situación difícil. Y Jesús le dice que él irá y le sanará. Dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow, gloria a Dios, ¿verdad? Vemos nosotros que el Señor se maravilla de la fe del centurión. Aquí vemos que es como si el centurión estuviera hablando con Jesús directamente. Pero en Lucas nosotros vemos que él dice que mandó a los ancianos judíos a hablar con Jesús. Y que antes de que ellos llegaran, Jesús y los ancianos, a su casa, él le mandó decir con unos amigos que él no se sentía digno de que Jesús entrara bajo su techo. Vemos nosotros que cuando tú levantas una petición de oración delante de Dios, aun aunque tú no te sientes digno de ir directamente a hablar con Jesús, y envías a alguien, ¿verdad?, que interceda por ti, en el momento Jesús te está mirando como que tú estás directamente hablando con Él. Por eso ten fe, no pierdas tu fe. El Señor te escucha. Es natural que seamos nosotros a veces, ¿verdad?, que miremos que las cosas que están pasando se miran peor. Uno dice: Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué te tardas? Señor, ay, siento que las cosas, yo veo que no están mejorando. Pero entonces, ¿verdad?, tienes que afirmar tu fe. Tienes que decir: Señor, yo sí te creo. Aunque mis ojos vean esta situación de esta manera, yo te creo. Yo sé que estás trabajando en lo espiritual y yo sé que me vas a responder porque tú eres bueno. Espero en ti a tu tiempo. Dame paciencia de esperar en tu tiempo. Y yo sé que tú vas a hacer y tú te vas a glorificar. Así que en esta mañana, bueno, ya es tarde, yo te pido que no pierdas tu fe. Que confíes en el Señor al 100. Él está haciendo, Él está trabajando en tu situación, en tu problema, en la enfermedad. En todas esas áreas que nosotros necesitamos ser ayudados, el Señor está trabajando. Ten fe, no la pierdas. Sé como ese hombre, ¿verdad?, que confió en Jesús. Aún a pesar de que Jesús no entró adentro de su casa, él creyó que su siervo iba a ser sanado, y así lo fue, porque su fe fue honrada por Jesús. Porque la palabra de Dios dice que si pidiéramos algo, pero si dudáremos de recibirlo, no recibiremos nada. No tenemos que dudar, no dudes, ten fe. El Señor te ama y el Señor se glorificará en tu fe. No importa que sea pequeña tu fe. En esa fe que tú tienes en Él, Él se glorificará. Así que en esta mañana, Dios te bendiga. Haz que tu fe siempre esté puesta en Jesús. Es corta la reflexión, pero es para ayudarnos, ¿verdad?, a través de las historias, a cimentar nuestra fe. Dios te bendiga. Si no te has suscrito a la campanita, suscríbete. Si quieres, deja un comentario.
Fue difícil para mí grabar este video. Tuve muchas situaciones pasando, interferencias que no me dejaban grabarlo. En una de ellas no salía el sonido. En otra se me cortó antes de tiempo. Así que por eso lo he hecho un poquito muy corto, resumido, porque estaba teniendo muchos problemas. Pero en el nombre de Jesús todo es posible. Así que Dios te bendiga. Estaré contigo hasta el próximo mensajito o reflexión que el Señor me dé. Dios te bendiga. Tu hermana María Maza te ama y desea que el Señor se glorifique en tu vida y que tu fe no mengue.